Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. No siempre la respuesta a la oración llega de inmediato. El salmo que nos corresponde ver este día habla acerca de eso precisamente, el Salmo 6. ¿Hasta cuándo le hemos titulado este mensaje tomando las palabras del salmista? ¿Hasta cuándo, oh Dios? Acompáñame a leer la palabra ahí en este salmo. Recuerda que estamos viendo una serie acerca de los salmos. En el capítulo 6, el versículo 1, leeremos hasta el versículo 3. Y tenlo a la mano porque haremos referencias a este mismo salmo en algún otro momento. Dice el versículo 1: Yahvé, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizá alguna vez has orado de esa manera. ¿Hasta cuándo? Es como aquella persona que oraba: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No siempre sabemos esperar. Y es verdad que no siempre la respuesta de Dios llega de inmediato. En ocasiones tarda. Hay ocasiones que Dios responde inmediatamente. De hecho, hay cosas que Dios concede aún antes que pidamos. Él escucha antes que nosotros hayamos hecho la oración. Él ya escuchó, sabe lo que vamos a orar. Pero hay ocasiones que a nuestro parecer, desde nuestra perspectiva, la respuesta no llega rápido. Se pasa el tiempo y seguimos orando, y pasa el tiempo y seguimos orando, y terminamos haciendo lo que hace el salmista. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé? Él se encuentra en un momento complicado, está enfermo. Los enemigos están aprovechando su enfermedad para presionarlo aún más. Él ha estado orando, ha llorado delante de Dios y no llega la respuesta, al menos no la está viendo. Así que hace de nuevo esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Yahvé? La Biblia dice que la respuesta que tarda, la esperanza que se demora, es tormento del alma. Y es cierto, hace que nuestro corazón desfallezca o parezca desfallecer. Mientras que es como árbol de vida cuando viene rápido la respuesta de Dios. Así sucede en la vida. ¿Alguna vez te ha respondido Dios rápidamente y te llenas de vida? Te sientes feliz por el anhelo del corazón cumplido. Pero en otras, cuando tarda, cuando la esperanza se perpetúa o se tarda, desfallece el alma, nos sentimos que el corazón no va a soportar. Suceden cosas así. Veamos lo que hace el salmista y aprendamos, amado, acerca de su experiencia. Recuerda que estamos en esta serie viendo cómo transformar nuestras experiencias en oraciones, en relación con Dios. Si aprendes a transformar el dolor, la buena aventura, el que te vaya bien, una buena noticia o una mala noticia, la enfermedad, incluso el pecado, el arrepentimiento, lo transformas en una alabanza. Habrás llegado a una clase de relación con Dios que es la que Él desea, que es íntima, es buena relación. Es lo que estamos enseñando o aprendiendo en estos salmos. Y veamos, primeramente, amado, ¿puedo librarme de las consecuencias? ¿No te has preguntado alguna vez eso? Bueno, ya te arrepentiste, pecaste, te arrepentiste, hubo consecuencias. ¿Puedes librarte de las consecuencias? En este sentido, la palabra nos enseña algo. El versículo 1 dice: Yahvé, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Las malas experiencias del salmista lo han hecho pensar que su enfermedad y lo que está viviendo es consecuencia de su pecado. Eso es lo que él está orando. No siempre es así, pero puede suceder. Y haremos bien en reflexionar acerca de lo que estamos viviendo. Aunque no fuese consecuencia de pecado el estar pasando un mal tiempo, conviene reflexionar, no vaya siendo que sí. Y al mismo tiempo conviene enmendar el corazón. Y luego viene la pregunta una vez más: ¿puedo librarme de las consecuencias? Si tú has leído la escritura, tú te vas a encontrar la respuesta, porque en la palabra del Señor se ponen ejemplos. ¿Has leído la historia, por ejemplo, del rey Acab? Un rey malvado que hizo de todo lo que malo que se pueda imaginar. Es más, la Biblia lo usa de ejemplo para hablar de la maldad. Anduviste en los pecados de tu padre Acab, o sea, como lo peor que había. Sin embargo, Acab, cuando llega la sentencia, lo que le va a pasar, se arrepiente, llora a Dios y Dios lo perdona y le perpetúa, le permite más vida. Es increíble, pero así es. ¿Has leído la historia de Nínive? Viene una sentencia de destrucción a esta ciudad.
y sin embargo se arrepienten y Dios los perdona y no trae ese mal de inmediato, le da 100 años de gracia. Así que sí hay posibilidades. Si estás pasando un mal tiempo y piensas que esas son consecuencias de haber hecho algo indebido, puedes mediante el sincero arrepentimiento alcanzar misericordia. Como dice la palabra, ponga su boca en el polvo y calle por si aún hay esperanza, porque Dios no desecha para siempre. Grande es su fidelidad, bendito sea el Señor. Puedes clamar, puedes buscarlo, puedes librarte, siempre y cuando no estés buscando solo librarte de la consecuencia, sino arrepentirte sinceramente y no querer volver a hacer ese mal. Mira, hasta en el mundo dejan salir de prisión a los delincuentes que tienen buena conducta. Pues si ya no te sientes santo, yo sé que sí, pero vamos a pensar de esa forma. Si no te sintieras santo, cuando menos sé alguien que como delincuente cambia y tiene buena conducta, porque nuestro Dios verá tu corazón y te sacará adelante y pondrá un límite y dirá hasta aquí a lo que ha estado pasando para que tengas una nueva oportunidad. Bendito sea Dios. En segundo lugar, también podemos preguntarnos como el salmista: ¿es la enfermedad castigo por el pecado? Obviamente no siempre es así, pero mira la pregunta. El salmista dice: Yahvé, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Entonces él está pensando que su enfermedad es producto de pecado. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Y aunque no todas las enfermedades son consecuencia del pecado, ve la historia de Job, enfermó terriblemente y no había pecado que le provocara esto. Aunque no todas las enfermedades son producto de pecado, alguna vez puede llegar a suceder. Así que si llegara a suceder, si llega a pasar, acude a Dios pidiendo sanidad de todas maneras. El salmista es lo que está haciendo. Él cree que lo que le está pasando es consecuencia de su pecado y aún así clama a Dios que lo sane, porque nuestro Dios es bueno, te perdona y te sana. Nuestro Dios tiene misericordia, Él es bueno. Es maravilloso. Para que el salmista compusiera este salmo significa que el salmista realmente se sentía muy mal, era algo grave. Bueno, entendamos, es hombre. Dice: se estremecen mis huesos, a lo mejor más está resfriado, no sé. Pero tú sabes que así es normalmente, ¿verdad? Perdónenme varones, pero así es. Como Dios nos ha bendecido a la gran mayoría con una mujer, pues cómo no consentirse si nos consienten, ¿verdad? Gracias a Dios hasta por eso. Así que yo no sé si el salmista realmente tenía algo muy grave o simplemente era un hombre más, pero él está orando para que Dios lo sane. Yo creo que sí era algo grave y está orando a Dios. La enfermedad como producto de algo malo puede ser quitada también. Y vamos a decirlo de otra manera: si no hubiera pecado de por medio, de todas maneras la enfermedad en algún momento de tu vida se va a presentar, porque estás en un cuerpo corruptible. Tu cuerpo no es glorificado hasta la resurrección final. O sea, tu cuerpo no es redimido todavía. Todavía es corruptible. Todavía te enfermas, y por santo que seas, se va a enfermar alguna vez en la vida. Claro que tenemos que vivir con sabiduría, administrarlo lo mejor posible, comer bien, hacer ejercicio, cuidarlo para enfermar menos, pero tarde o temprano va a suceder. Y cuando eso suceda, debes saber que puedes acudir a Dios y Él tiene sanidad divina, poder sobrenatural, gracia y favor, bondad de Dios para ti, para sanarte, restaurarte y darte vida. Él desea tu salud. ¿Has leído los evangelios? En los evangelios encontramos una y otra vez a Jesús sanando enfermos. Él desea tu salud. Si no, no pasaría tanto todo eso. Pero eso sí, debes hacer el compromiso de usar tu cuerpo para servirle. Porque ¿de qué sentido tendría clamar a Dios: sáname, para portarme mal? Hay un ejemplo en la escritura cuando Jesús sanó a un paralítico, el cual se encontraba junto al estanque de Betesda. Aquel paralítico estaba en un lugar donde de cuando en cuando, dice la escritura, de tanto en tanto descendía un ángel, movía el agua y el primero que entraba sanaba. Pero este paralítico no alcanzaba a entrar. No sé cuántas veces se había dado un chapuzón y no se había sanado porque otro entraba primero. Simplemente no podía moverse, no podía desplazarse y le ganaban. Y él estaba ahí: nadie me ayuda. El Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Sí, pero nadie me mete al agua. No te pregunté eso, ¿quieres ser sano?
El hombre respondió que sí. Y Jesús lo sanó, lo levantó. Fue sanado completamente, tenía una vida enfermo. Más tarde dice la escritura que se lo encontró en el templo. Y Jesús le dijo esta palabra: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Como que aquel hombre pensó: ahora tengo piernas, vámonos al antro. O sea, lo que él pensó es que estaba sano para portarse mal, en lugar de pensar que estaba sano para servir a Dios. Entonces, cuando tú clamas sanidad a Dios, sabe que el Señor traerá sanidad, pero dedica tu cuerpo a bendecir, glorificar a nuestro Dios y hacerle bien al prójimo, a la voluntad del Señor, que sirva adecuadamente, no sea que venga algo peor. Dios sea glorificado. ¿Hasta cuándo?, pregunta el salmista. ¿Hasta cuándo? Había orado. El verso 3 dice: mi alma también está muy turbada. Tú, Yahvé, y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Si oramos y de momento no viene respuesta, y pasa el tiempo y no llega, es lógico que empecemos a preguntarnos: ¿hasta cuándo? Mencioné el pasaje de Proverbios, el cual menciona que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Es cierto. ¿Alguien tiene alguna oración que ha pasado el tiempo y no ha sido contestada? Al menos parece no ser contestada. Sí, se ven manos levantadas. Claro que sí, a todos les ha pasado en alguna ocasión. El salmista estaba un poco desesperado, el tiempo seguía pasando y no veía respuesta. Es más, lo dice en el verso 6 y 7: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Obviamente estaba pasando tiempos muy malos. Ahora, el hecho de que no suceda de inmediato no significa que no vaya a suceder, ni significa que Dios no te haya escuchado. Yo no lo he visto, por así decirlo, pero Dios claro que escuchó. El que no haya sucedido el milagro de inmediato puede ser por muchas razones diferentes, pero comprendamos lo que está sucediendo. En medio de esa situación, Dios está más interesado en producir una transformación de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Nosotros oramos para que lo que pasa afuera se mejore, y Dios está pensando en que lo que está adentro se mejore usando lo que está pasando afuera. Permíteme el ejemplo. Si tú te hieres la piel, tienes cierto tiempo para sanar. Si te hieres los músculos, dura un poco más. Si te hieres los huesos, va a durar más tiempo, entre más profundo. Si llegas al alma, dura más tiempo para sanar. Entre más profundo es, más tiempo dura. El punto es que cuando tú estás pasando un mal tiempo, tú estás orando por lo externo para que cambie, pero Dios está esperando a que cambie lo de adentro, para que lo de afuera también cambie. Por eso Jesús decía: limpia lo de dentro del vaso para que lo de afuera sea limpio. Posiblemente no tienes necesidad de un milagro en el trabajo sin tener primero necesidad de un milagro en el corazón. Cuando te quite el corazón en cuanto a la codicia o a la avaricia, entonces lo de afuera puede ser prosperado. Dios no está tan preocupado en que estés cómodo, está preocupado en que Cristo sea formado en ti. Y por esa razón a veces tarda lo que pasa afuera. Dios desea hacer algo extraordinario contigo. No te tardes en sanar el alma para que Dios haga afuera de ti lo demás. Bendito sea el Señor. Debes ir por lo de adentro primero. Bendito sea Dios. Debes adorar a Jesús y decir: sí, Señor, pon tu mano hasta adentro y sánanos el interior. Mete tu mano hasta nuestro corazón y cámbianos. Bendito sea Dios. En el Seol, ¿quién te alabará?, dice el salmista. Mira, David era un poco tramposo, entre comillas, o no sé cómo decirlo, en su relación con Dios. Sabía qué decir, sabía cómo hablar con Dios, soltaba el corazón y le decía ciertas cosas que a Dios le gustaba escuchar. Conocía a Dios. Es maravilloso cuando tienes conocimiento de Dios por encima del conocimiento de tu problema. Mira lo que dice la palabra. Bueno, te explicaré lo anterior. Con frecuencia tenemos el problema de que explicamos muy bien nuestro problema a Dios, como si Él no supiera, pero no entendemos quién y cómo es Dios. Y debiéramos hablar lo que de acuerdo a Él quiere oír, antes que lo que yo quiero sentir. Dice el pasaje, el versículo 4: vuélvete, oh Yahvé,
Libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, cuando uno lee la escritura, uno encuentra en la Biblia personas alabando después de morir. No uno, muchos. Hay muchos ejemplos al respecto. O bien el salmista no tiene revelación respecto de lo que pasa después de morir, porque podría ser el caso. Todo esto es revelado de una mejor manera en el nuevo pacto. O bien el salmista se está pasando de vivo en su trato con Dios y le está diciendo: si me muero, ¿quién te canta como yo? Eso es lo que está diciendo el hombre. Señor, sáname. Porque si me muero, lo que te pierdes. Suena arrogante, pero no lo es. Porque cuando alguien como David ha dedicado su vida a alabar a Dios, transformando todo lo que le pasa en salmos, en alabanzas, entiende bien el corazón divino. Dios sabe muy bien que David va a pasar por ciertas cosas. La diferencia entre David y otros es que pasan por lo mismo, pero David lo transforma en una canción. En David se transforma en una relación, en algo hermoso. En los demás solamente tuvieron experiencia. David lo hace alabanza. Y Dios sabe esto. Y David también. Por eso David le dice: los muertos no te alabarán. Si realmente quieres que yo te siga alabando y siga componiendo y siga adorándote y siga cantando a ti, pues sáname. Y es una buena oración delante de Dios. Si tú sanas este cuerpo, te lo dedico a servirte. Si tú sanas mi economía, te dedico a tu reino. Si tú sanas mi familia, que no se separe, te dedicaré a mi familia. Si lo que tú quieres que Dios meta la mano y sane, dedícaselo a Él. Señor, los muertos no te alabarán. Si esta familia se acaba, ¿cómo te alabará esta familia? Si este trabajo se termina, ¿cómo habré de proveer en tu reino para que también siga adelante? Es decir, todo lo que tú quieras que Dios meta la mano, tráelo delante de Dios y di: si se muere, te pierdes algo, sánalo para que tú seas glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alguien adore a nuestro Dios. El Señor es bueno. Debes adorarlo aún más. Yo creo que todavía tienes una alabanza en tu boca y tienes algo en tu corazón para decir: gracias, Dios. Bendito sea Dios. Vean los evangelios. La Biblia presenta al Señor Jesús yendo a la casa de Pedro, y ahí vivía la suegra. No es una buena idea, pero Pedro todavía no estaba muy discipulado. El hecho es que llegó allí y la Biblia dice que la suegra estaba enferma. Se ha hecho mucho la broma que por sanar a la suegra, por eso lo negó. Hay la sospecha. Todo el mundo lo ha sospechado y Pedro nunca lo aclaró. Pero puede ser. No sabemos. Los mayores exégetas, viendo el hebreo, dicen que así fue, ¿no es cierto? Pero el punto es que el Señor llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro enferma. Y la Biblia dice que la sanó. Y la siguiente frase dice: y ella inmediatamente lo servía. Yo sé cuando alguien ha sido sanado por Dios, en que sirve a Dios, sin duda. Cuando alguien ha sido tocado por el cielo, va a traer el reino a la tierra. Gloria a Dios. Cuando alguien ha sido sanado por el Señor, cuando alguien ha sido salvado, va a estar siendo gloria y bendición a los demás. Bendito sea Dios. Fue sanada y obviamente le servía, dice la Escritura. Esta es una buena forma de encontrar salud. Cuando tú quieras que Dios meta la mano en algo, dedícaselo a Dios. Dedícalo al Señor. Cuando realmente quieras que Dios sane, que Dios transforme, que Dios vivifique, que Dios cambie, dáselo a Dios. Ve la Biblia. Cada vez que alguien le traía algo a Dios, Dios se lo regresa y se lo multiplica. Abraham le trae un hijo y Dios no toca al hijo, y además le dice: de él saldrá, y empieza a bendecir. Y le habla a Abraham: de ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le dio su familia y Dios lo hizo bendición a todas las familias. No hay manera que tú le des algo que no se multiplique. La forma de encontrar salud es esa. Si tú estás esperando: Señor, sáname porque me siento muy mal, esa no es la oración. No está mal que le digas que te sientes mal, pero añádele y di: Señor, sáname porque te voy a servir.
porque todos van a saber quién eres tú, porque voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, lo voy a dedicar. Cuando tú te atreves a orar de esa manera, el poder de Dios va a venir sobre ti. Amado, la oración de los seres humanos con frecuencia es solo quitarse la molestia, y Dios está esperando no quitar la molestia por sí misma, sino transformar a esa persona en un testimonio de su gracia, en un testimonio de su favor. Así que bendito sea Dios. Si estás pasando un mal tiempo, debes decir: Señor, esto lo voy a dedicar a ti y tú te glorificarás. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios sí me ha escuchado. Dios sí me ha escuchado. Dice el versículo 8: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro, Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. El salmista sabe que Dios le escuchó, que Dios no es malo, que Dios no es indiferente. Sabe que Dios ha oído su oración y es tan listo en ello que, como le dijo a Dios: los muertos no te alabarán, ahora dice: retírese la iniquidad, retírense los malos. Precisamente porque le he hecho una promesa de dedicación a Dios, no lo voy a olvidar. Sé que me oyó, así que recibo salud para servirle, me apartaré del mal. Esta es la forma correcta. Quiten a los enemigos porque no podrán burlarse más, y quiten la iniquidad y el mal porque me he dedicado a Dios. Esta oración es maravillosa. Oraste a Dios, te dedicaste a Dios, no lo olvides y cúmplelo. De verdad, amado, cúmplelo. El Señor hará algo mayor todavía en tu vida, pero atrévete a decir: Señor, te voy a dar mi vida, y en el momento que venga el milagro, dale tu vida. Que Dios sepa que vale la pena hacer acuerdos contigo, que Dios sepa que eres agradecido, que Dios sepa que tú respondes también. Es maravilloso lo que hace. A lo largo de los años yo he visto hombres y mujeres que han recibido respuesta de Dios y bendición en muchas cosas, y que Dios ha sido bueno con ellos, pero no todos han permanecido fieles. Algunos dejaron de ser fieles simplemente porque no quisieron. Otros se desanimaron, alguien más se sintió afrentado, lo que sea, pero no permanecieron. Pero algunos son agradecidos. Que pase lo que pase, recuerdan: Dios tuvo misericordia de mí, ¿cómo habría yo de apartarme? Él ha sido bueno, ¿qué me importa lo demás? Yo seré fiel al Señor. Mira, en la palabra se cuenta el ejemplo de cuando Jesús le dijo a 10 leprosos que fueran a presentarse al templo para que presentaran la ofrenda que había dicho Moisés. En el camino fueron limpiados los 10. Solo uno regresó, y la Biblia aclara, y era samaritano, como diciendo: y este ni cristiano era, o sea, no era judío, era medio. O sea, es como mencionar: 10 fueron sanados, y el que regresó a dar gracias a Jesús no era cristiano. Ahí se convierte, por decirlo así. Es increíble, pero no todos son agradecidos. 1 de 10. Los 10 recibieron el poder de Dios. Los 10 recibieron el milagro. Los 10 recibieron la bondad de Dios. Los 10 recibieron la oportunidad de una nueva vida, y solo uno regresó. Tengo muchos años de cristiano, he visto a tantas personas recibir a Jesucristo, hablar de su bondad al principio, experimentar las cosas buenas de Dios, ser participantes del Espíritu Santo, estar en la iglesia, servir en algo, y por alguna razón se fueron desanimando. Pero siempre hay uno por ahí que es fiel, y que pase lo que pase, pasen los años que pasen, siempre regresará delante de Dios para decir: gracias a Dios, estaba perdido y me salvaste, estaba enfermo y me sanaste, estaba condenado y me has dado la vida eterna. Gracias a Dios por Jesucristo, bendito sea. Vamos, alguien adore a nuestro Dios y diga: gracias a Dios, bendito sea Dios. Pastor, ¿y si no me sana? ¿Y si no me libra del mal? Nuestro Dios seguirá siendo Dios. Debes saber que Él no está obligado, que tarde o temprano morirás. Si el Señor tarda en venir, espero que a los 100 o los 120 años te mueras, pero
pero tarde o temprano, si el Señor tarda en venir, morirás. Nos vemos a los 100. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero lo vamos a intentar. El hecho es que tarde o temprano algo del mal prevalecerá para que pasemos a la eternidad. Nuestro cuerpo va a morir si el Señor tarda en venir. Así que si eso sucediera, si un día el milagro no se da, si un día no llega la respuesta, la Biblia habla de hombres de Dios que incluso enfermaron o hasta murieron de enfermedad. Ve el caso de Eliseo. La Biblia dice: y cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de la que murió, sí, también ellos. El hombre resucitó muerto, si se enfermó y se murió. Ya muerto, lo echaron a una fosa común. Traían a alguien a sepultar. La Biblia dice que vieron a unos ladrones y se asustaron y aventaron el muerto encima del cadáver de Eliseo, y el muerto se levantó, pero Eliseo seguía muerto. O sea, hay ocasiones donde la unción y la gracia de Dios sobre ti te va a sobrevivir a ti. Cuando tú hayas pasado de esta vida, si has hecho la voluntad de Dios, debes saber que tus obras seguirán contigo aún más allá de la muerte. Y la gente seguirá testificando y hablando y diciendo: fulano de tal, Dios estuvo con él, la bondad de Dios estuvo con él. Y aún tus palabras o escritas o grabadas, tus obras en la forma que sea, tocarán la vida de alguien más para levantarlo y darle vida en Cristo Jesús. El evangelio por tu boca, aún después de muerto tú, traerá vida a alguien más. Claro que pasará. Pero aunque te sobrevivirá la gracia, si en algún momento no hubiese respuesta, seguiremos fieles a Dios. Dijeron los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías: nos libre o no nos libre Dios del horno de fuego que ha levantado el rey Nabucodonosor. Sepas, oh rey, que aunque nos arrojes ahí, que aunque nos quemes, aunque Dios no nos libre, nuestro Dios puede librarnos, pero si no, sepas que no serviremos a tus dioses ni nos hincaremos a la estatua que has levantado. Aunque no venga el milagro, Dios sigue siendo mi Dios. Aunque no haya la respuesta que espero, Dios sigue siendo mi Dios. Aunque no aparezca el milagro, Dios sigue siendo mi Dios. Y aunque llegue un día para nuestra vida la muerte, Dios sigue siendo Dios. La palabra dice que Job pudo reclamar a Dios y decir: aunque Él me matare, Él será mi Dios, bendito sea su nombre. ¿Hasta cuándo? Mejor di, en lugar de decir hasta cuándo y desesperarte, mejor debes decir: no sé cuándo ni sé cómo, pero sé que Dios está haciendo lo mejor para mí. Sin lugar a dudas, Dios está haciendo lo mejor para mí. Hoy no lo entiendo, quizá. Es como cuando teníamos niños pequeños y que en ocasiones lo tenías que envolver como si fuera estrellita de mar porque hacía frío. ¿Se acuerdan eso? Quedaban así los pobres, caminaban así. No podían bajar las manos porque traían muchas cosas encima y eran así una especie de estrellita de mar. Y así iban. Es gracioso como son los niños pequeños, porque no pueden bajar los brazos, no pueden caminar, pero ahí van, su gorrita y todo. Y ellos odian eso. No sé qué pasará, pero los niños pequeños, en cuanto pueden, avientan la ropa. No sé por qué, pero siempre hacen eso. Les cansa. Ellos no lo entienden. Como tampoco entienden cuando se les dan cierta clase de comidas. Mis hijos no les gustaba comer camote. ¿Cómo puede ser que no les guste algo tan delicioso? ¿A quiénes sí les gusta? ¿Verdad que sí? Mi generación casi. ¿Cuántos no les gusta? Los más jóvenes. Pero uno hacía esto para hacerles bien, no para hacerles mal, para hacerles bien. Esa es la razón. La idea era bendecir, pero en la mente infantil no se entiende: ¿por qué me hace esto? Es horrible vestirse así, es horrible comer esto. La mente pequeña no lo entiende. Y si Dios no responde como tú quieres la oración, tu mente inmadura todavía quizá diga: ¿por qué, oh Dios? ¿Hasta cuándo? Pero cambia esto y debes orar diciendo: Dios está haciendo lo mejor para mí. No lo entiendo, pero sé que es lo mejor para mí. No es agradable, pero es lo mejor para mí. Quisiera algo distinto, pero Dios hace lo mejor para mí. Y cuando entre a la eternidad y voltee hacia atrás y vea mi vida en la tierra, diré: gracias Dios, tu fidelidad fue para siempre, hiciste lo mejor para mí. Bendito sea nuestro Dios.
Sigue creyendo, amado nuestro Dios. Sigue creyendo en milagros. Gloria a Dios. Vamos, alguien grite una alabanza y diga: nuestro Dios es bueno. Él es maravilloso. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Nuestro Dios es maravilloso. Cierra tus ojos y ora a Dios y di: Señor, algunas cosas no las entiendo, pero tú estás haciendo lo mejor para mí. Gracias por todo lo que has respondido. Gracias, Señor, por lo que tienes en espera. Gracias, Dios, por lo que dijiste que no. Gracias, Dios, porque en todo estás haciendo lo mejor para mí. Estoy seguro que todo lo que haces es bueno, que todo es sabio, que todo está dentro de un plan maravilloso. Tu obra es perfecta, Dios. Gracias, Señor. Tu palabra realmente convierte el alma. Gracias, Dios. Ahora queremos alabar, bendecir tu nombre y decir: tú has sido bueno. En todo tiempo tú has sido magnánimo, generoso, bueno. Tu fidelidad y tu misericordia han sido para siempre. Gracias, Dios. Tú eres bueno, mi Dios.